¿Cómo están? Vamos a habemos 33. Por el momento vamos a dar unos minutillos nada más y vamos a iniciar. Espero que haya pasado feliz día al abogado, doctor. Muchas gracias. Sí, ahí la pasamos bien, gracias a Dios. Qué alegre. Ahí estamos. Felicidades, Lick. Ya, gracias. También felicidades para los futuros abogados de la sección E. Gracias, Muchas Lick. gracias, Lick. No se me van a creer mucho, pues. Eso. Bueno, por el respeto a, pues, a todos los que ya están conectados, hoy vamos a iniciar ahí están pidiendo en la... Raro porque el acceso está para todos, solo Sí, que... está en el grupo oficial, está el link de Meet. Sí, ahí en el... Es que en el Classroom no está el link que estamos utilizando acá, sino que en el grupo oficial de WhatsApp está el link. en el Classroom también está, Diego. Pero ese es el que pide acceso, el que empezamos a utilizar primero. Ah, bueno, sí, pues. Hay que, tal vez ahí póngale ahí a los compañeros que se metan al... Bueno, Ahorita le voy a reenviar el link. ok, porfa. Entonces, el día de hoy vamos a ver la última parte del
en lo que concierne a los derechos reales. Vamos a ver la tercera clasificación. Y entonces, ok, ahí creo que estamos bien. Miramos ahí, ¿está bien la imagen? Sí, Lick, se ve. Sí, licenciado. Okay. Calidad. Bravo Adams. Bueno, entonces vamos a subir un poquito. Ahí estamos. Bueno, hoy los derechos reales de garantía, y entonces nos toca realmente ver. Cambia bien, ¿verdad? Bueno. Sí, Lick. Ya los derechos reales quedamos los de goce y disposición, los de mero goce que no tienen la disposición y que son derechos limitativos. Y ahora pues vamos a ver los derechos reales de garantía, en los cuales hay dos. Está la hipoteca y la garantía mobiliaria. Dentro de ello, entonces, vamos a ver la hipoteca, y podemos decir que los derechos reales de garantía en los cuales está inmiscuida la hipoteca van a recaer, son derechos reales que recaen en cosa ajena. O sea que el derecho lo tiene una persona, pero el titular es otra persona. Por lo tanto, son derechos limitativos. Aseguran al acreedor, o sea, que va a existir dos elementos o dos sujetos personales. El acreedor, y si hay un acreedor, obviamente, al cual se le debe satisfacer su crédito, va a haber un deudor. Ambos, tanto el acreedor como el deudor, son acreedor hipotecario y deudor hipotecario. En ellos, los derechos reales de garantía son totalmente accesorios, o sea que obligadamente tiene que ser una obligación. Son accesorios porque hay una obligación dineraria que cumplir. Siempre va a haber un crédito. Por lo tanto, los sujetos personales pues van a ser el sujeto, el deudor hipotecario y el acreedor hipotecario. Dentro de sus antecedentes, pues en el derecho romano viene de lo que es la fiducia. Esta era una enajenación aseguratoria. En ese tiempo se daba la transmisión de la propiedad, pero había obligadamente un pacto de retroventa en el caso de que se cumpliera con la obligación. Si no se cumplía con la obligación, pues esta pasaba totalmente el bien a favor del acreedor. De ahí viene también la figura del pinus, que era la transmisión de la posesión de una cosa en garantía del cumplimiento de una obligación. Obviamente, al transmitir una cosa, pues al principio también se transmitía la propiedad, una propiedad inmueble, pero más que todo eran cuando se trataba de cosas muebles. Dentro de sus antecedentes, pues está eso, en que el deudor tenía que entregar al acreedor el dominio temporal de una cosa y con el pacto de una fiducia. Esa fiducia no es más que la confianza que debe de haber entre el acreedor
y el deudor. El acreedor va a adquirir el derecho de posesión, pero solo por el incumplimiento del deudor. De lo contrario, la cosa permanecía en manos del deudor. Cuando hablamos ya específicamente sobre la hipoteca, entonces estamos viendo y notando que nos estamos refiriendo a una cosa que debe estar sometida a otra, de una cosa a otra, y que es una forma de garantizar el cumplimiento de una obligación. Yo me comprometo, recibo algo dinerario, me comprometo al pago de esa obligación y como tanto tengo que garantizar el pago de esa obligación mediante un bien, mediante la cosa que en la hipoteca pues va a ser de características inmobiliarias, o sea, un bien mobiliario. Y aquí, al ser un bien inmobiliario, la consideración de que no puede desplazarse la cosa. Por lo tanto, la hipoteca es la garantía real por excelencia. ¿Cómo se diferencia entonces entre estos derechos reales de garantía? Pues a través de lo que sabemos, los derechos reales de garantía van a garantizar, valga la redundancia, el cumplimiento de una obligación. Ambos, tanto la hipoteca como la garantía mobiliaria. Pero es el gravamen sobre la cosa lo que la diferencia. En la hipoteca se grava un bien inmueble y en la garantía mobiliaria es el grabado de un bien mueble. Eso es básicamente lo que lo diferencia. Por lo tanto, leamos el artículo 822, lo subrayamos, por favor, y vamos a ver qué es la hipoteca. La hipoteca es un derecho real que grava un bien. Aquí lo subraya, es un derecho real, ya nos establece en la clasificación que sí es un derecho real. ¿Siga? Que grava un bien inmueble para Inmueble. garantizar. Grava, la cosa debe ser por fuerza un bien inmueble. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Garantizar el cumplimiento de una Para obligación. garantizar el cumplimiento de una obligación. O sea que va a estar unido a una obligación, a una situación en la cual pues se debe cumplir con eso y por lo tanto con ello vamos a garantizar el cumplimiento de esa obligación. Otras definiciones, como lo establece el doctor Juan Francisco Flores Juárez, es una que establece establece que la hipoteca es un derecho real. Muy bien. Que sin implicar traslado de la posesión a persona distinta del dueño, asegura a su titular el cobro de cierta cantidad, autorizándole para que pueda promover la venta de la cosa sobre la que recae y para que la parte necesaria del precio obtenido se destine a pagarle. Situación que en una buena crítica, él no establece en sí qué tipo de bien se está refiriendo, porque si fuera un bien mueble, se estaría refiriendo a la garantía mobiliaria y aquí no establece realmente a quién. Sí, a que hay un cobro, hay una obligación dineraria y que si no se paga, se le autoriza ¿a quién? Al acreedor
para que promueva la venta, no a que se quede realmente con la cosa, sino a que promueva la venta para que la parte necesaria del precio que se obtenga se destine a pagarle. Pero él no establece qué tipo de bien. Rojina Villegas nos establece que es un derecho real que se constituye sobre bienes determinados, generalmente inmuebles, claro, únicamente inmuebles, y que estos deben de ser enajenables, o sea, que se puedan transmitir, que se puedan vender, con el objeto de garantizar el cumplimiento de una obligación principal sin desposeer al dueño del bien grabado. Grabarlo quiere decir imponerle una carga y que otorga a su titular, que es el titular, es el del derecho, o sea, al acreedor, que otorga a su titular los derechos de persecución, venta y de preferencia en el pago para el caso de incumplimiento de la obligación. Roca Sastre, pues algo parecido, y todos van, y con lo único que establece que hay la garantía sobre el cumplimiento de una obligación dineraria, pero que va a ser de carácter accesorio, o sea que no va a existir hipoteca sin esa obligación, y que haya un crédito e indivisible, o sea que no se puede separar de lo que es realmente sobre el bien que se constituye, y que este sea de tipo registral, para que le dé publicidad. De todo ello podemos ver los elementos subjetivos. Hay un deudor hipotecario y en el 835 nos establece claramente cuáles son los derechos o quiénes pueden hipotecar. ¿Quién puede hipotecar? Y dice que nos establece que solo puede hipotecar el que puede enajenar, o sea que tiene la disposición de poder transmitir, de poder vender, y únicamente pueden ser hipotecados los bienes inmuebles que pueden ser enajenados, o sea que vayan a estar libres de alguna anotación o de alguna situación que impida que se pueda establecer una hipoteca. Por lo tanto, ahí está estableciendo que hay un deudor hipotecario. En el artículo 824 nos establece el derecho del acreedor. Leamos el artículo 824, por favor. Derecho del acreedor. Y dale, Eric. Gracias. Derecho al acreedor hipotecario. La Constitución de la hipoteca da derecho al acreedor para promover la venta judicial del bien gravado cuando la obligación sea exigible y no se cumpla. Es nulo el pacto de adjudicación en pago que se estipule al constituirse la hipoteca. ¿Qué entiende usted de ese artículo, Eric? Entiendo que cuando al acreedor, digamos, en este caso, cuando se constituye la hipoteca, o sea, también se le está dando el derecho, ¿verdad?, a vender ese bien que está gravando caso el hipotecario. No, mire pues. Derecho del acreedor hipotecario. La Constitución de la hipoteca da derecho al acreedor para promover la venta judicial del bien gravado cuando la obligación sea exigible y no se cumpla. O sea, que si se constituye la hipoteca y no se cumple con la obligación, no es, bueno, ya te quité el bien. No.
le da al acreedor, o sea, al banco, pues si usted quiere, pero en sí al acreedor hipotecario, el derecho de promover la venta. Él va a solicitar que se haga la venta judicial del bien que se gravó, porque la obligación no se cumplió y era exigible desde tal tiempo. O sea que no es que ya se quede con el bien. No, le da el derecho de promover la venta judicial. Eso es muy importante, jóvenes. Eso es muy importante porque si no, no se puede entender perfectamente. ¿Quién levantó la mano? Yo, licenciado. Dígame. Bueno, dos personas. Entonces, déjeme entender su explicación, licenciado. El acreedor es al que se le debe o al que se le tiene que cumplir lo que es el pago, ¿verdad? Sí. Y entonces, a la hora de la hipoteca, se promueve que se venda esa o se permite para que la deuda sea saldada. Si no se paga, si no se paga, ajá. Si no se cumple y ya pasó el tiempo, entonces le da el derecho de promover la venta judicial del bien grabado, que se vaya a subasta y de ahí se va a ver, al final vamos a ver para qué va a servir todo ese dinero que es de la venta y cómo es que se debe saldar y quiénes tienen derecho a tal. Pero aquí esos son los derechos del acreedor. Ahorita lo que me interesa es que sepan que hay un deudor hipotecario y un acreedor hipotecario. Acreedor es el que el no puede es que la hipoteca, si no se paga, no es que se vaya a quedar el banco con él. Tiene que promover la venta judicial. Ok. Ok, gracias, licenciado. Que así, entonces ya hay un elemento subjetivo, acreedor y deudor hipotecario. El elemento objetivo, pues, es la obligación que se va a garantizar con la hipoteca. Esta cosa que se graba es la que se graba para la seguridad de la obligación. Y el artículo 822 nos establece que el tipo de bien, o sea, la cosa que se graba, es un bien inmueble. Eso es lo que establece el artículo y la definición de lo que es hipoteca. ¿Estamos? Sí. No bienes muebles. Eso es garantía mobiliaria. Aquí estamos viendo únicamente hipoteca y es sobre los bienes inmuebles. Ahora, ya están los subjetivos o los sujetos, ya está el objeto y el elemento formal, pues es la constitución de la hipoteca. Leamos el artículo 841. Aceptación de la hipoteca. La constitución y aceptación de la hipoteca deben ser expresas. ¿Qué quiere decir eso, compañero? Que tienen que estar de acuerdo las dos partes. La constitución y aceptación de la hipoteca deben de ser expresas. O sea, por escrito, no oral, sino por escrito. Entonces, la constitución va a ser en una escritura pública y deben de ser aceptadas. Tanto la constitución como la aceptación deben de ser por escrito, o sea, en una escritura pública. Pero la escritura pública al igual puede existir, pero el artículo 1125 en el segundo numeral nos dice: los títulos en el registro se inscribirán
los títulos traslativos de dominio de los inmuebles y en los que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, ya lo vimos, uso, habitación, patrimonio familiar y en este hipoteca, servidumbre y cualquiera otros derechos reales sobre inmuebles. O sea, que puede existir la escritura pública, pero si no se inscribe, no hay hipoteca. O sea, se constituye en escritura pública y debe ser inscrita en el registro de la propiedad inmueble. ¿Estamos? Ok. En escritura pública y en registro de la propiedad. ¿Qué características tiene la hipoteca? Pues en el artículo 822 ya leímos que en su definición nos establece la hipoteca es un derecho real. Ahí está. O sea que su primera característica es que es un derecho real. Es de carácter inmobiliario porque nos dice grava un bien inmueble. Aparte, la hipoteca sujeta los bienes porque se grava un bien para para cumplir o para garantizar el cumplimiento de una obligación y para eso sujeta los bienes. O sea que sobre de ellos va a ir esa imposición. La sucesión va a ser directa e inmediata desde el momento que se constituye, pero el que constituye, o sea, yo que constituyo una hipoteca porque voy a hipotecar mi casa, continúa en posesión y disponibilidad del bien. O sea, yo constituyo hipoteca, pero sigo en posesión de mi bien y puedo disponer de él. E incluso lo puedo vender, pero por eso es que la publicidad en el registro de la propiedad, ahí tiene que estar establecida que tiene una hipoteca. Claro, alguien no me va a dar la cantidad de dinero que yo pueda pedir si si tiene constituida una hipoteca. Entonces me va a decir, pero mire, tiene constituida una hipoteca de tanto y esto es lo que se ha pagado y por lo tanto yo no le puedo dar toda esa cantidad y le puedo dar solo esto. Así es. O sea que se constituye, el que lo constituye continúa en posición y disponibilidad. Pero ahí vamos a ver posteriormente cómo es esa disponibilidad. Es convencional porque hay un convenio entre acreedor y deudor hipotecario y por lo mismo contractual, pues es a través de un contrato y que es pactada libremente por las partes, en donde hay acuerdo de voluntades para garantizar algo. En el artículo 1517 nos establece que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Por lo tanto, tiene esa característica de convencional y contractual. Accesoriedad, porque se contrae, la hipoteca se contrae en seguridad de otra obligación principal. Y esa obligación principal es un crédito. Por lo tanto, hay accesoriedad. No hay hipoteca sin crédito al que debe garantizar. Eso es condición sine qua non. Y por lo tanto, el artículo 822 nos deja bien establecido que es para garantizar el cumplimiento de una obligación. Eso es la accesoriedad
de la característica de la hipoteca. Es temporal, debido al carácter accesorio, por el cumplimiento de esa obligación, pues no es perpetuo, sino se debe cumplir cierto tiempo. Es temporal. Tiene una especialidad porque va a recaer directamente sobre un bien. Y este bien es de carácter inmobiliario, o sea, es un inmueble. Pero este inmueble debe de ser de cosa cierta e individualmente determinada. Y eso es a través del registro de la propiedad, en donde ahí va a estar bien establecido su ubicación, su área y los linderos. En el artículo 822 está bien explícito, grava un bien inmueble. Indivisibilidad. La hipoteca es indivisible. Va a recaer sobre el todo y cada una de las partes del bien. Como que fuera un rompecabezas, aunque este se desprenda y se quede o se reduzca la obligación, todo va a recaer sobre el todo. La hipoteca sobre el todo. Leamos el artículo 825. Indivisibilidad de la hipoteca. La hipoteca es indivisible y como tal subsiste íntegra sobre la totalidad de la finca hipotecada aunque se reduzca la obligación. O sea que yo voy pagando y voy reduciendo la obligación, pero siempre va a recaer sobre todo si no cumplo. Ya al promover la venta judicial porque ya no pude seguir pagando, pues se tendrá de la venta judicial, se tendrá que pagar lo que falte. Por eso es que no se puede, no es que se quede con él, se pierda el bien y lo gane de una vez directamente el acreedor. Dice, la hipoteca es indivisible y recae sobre el todo de cada una de las partes del bien, aunque se reduzca la obligación. Si el bien se divide, todas y cada una de las partes continúan grabadas en garantía del cumplimiento o pago. Puede ser que hoy te voy a dar A, tu parte, B, tu parte, C, tu parte y D, tu parte. La hipoteca recae sobre todo el bien, por lo tanto, continúa y cada uno tendrá que cumplir sobre lo que le corresponda en la división que se haya hecho. Literalidad. La hipoteca solo es exigible conforme a lo que se obliga expresamente el constituyente. No hay saldo insoluto. Leamos el artículo 823. La hipoteca afecta. Dele, compañero. El título es Artículo importante. 823. No hay saldo insoluto. Fíjense, no hay saldo insoluto. Lean. La hipoteca afecta únicamente los bienes sobre que se impone, sin que el deudor quede obligado personalmente ni aún por pacto expreso. No, o sea, que va sobre, mire, se constituye la hipoteca y todo, pero mire, si no, si usted se pasa un día, mire que usted tiene que pagar y no, aquí no hay saldo insoluto. Todo recae sobre la hipoteca. No puede haber, aunque haya pacto, eso va a ser nulo. Entonces, no
no se puede. No hay saldo insoluto. Y entonces, ahí estamos. La formalidad. Pues la formalidad es la solemnidad y la solemnidad se refiere a que se deben cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Y en la ley nos establece claramente en el 841 que la Constitución, o sea, el constituir la hipoteca y la aceptación de la hipoteca deben de ser expresas, o sea, por escrito. ¿En cuál? ¿En qué se debe de? En una escritura pública y que debe ser inscrita. Por lo tanto, esa constitución registral lo hace la característica de publicidad. O sea que es como la constitución registral como un medio de publicidad al derecho real, para que sepan que hay una hipoteca. O sea que le está diciendo no a las hipotecas ocultas. Y esto está establecido en el 1576, en donde preceptúa los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura pública. O sea, obligadamente. ¿Qué se puede hipotecar y qué no se puede hipotecar? Entonces, se pueden hipotecar los bienes inmuebles que pueden ser enajenados. Leamos el 835. Vamos pues, ayúdenme porque tengo que terminar, si no nos vamos Artículo. más ¿Quién tarde. puede hipotecar? ¿Quién puede hipotecar? Solo puede hipotecar el que puede enajenar. Y únicamente pueden ser hipotecados los bienes inmuebles que pueden ser enajenados. O sea, que pueden ser vendidos, que pueden ser transmitidos. ¿Y quién puede hacerlo? Quien sea dueño, quien tenga la disposición y que se pueda. Agregado, le hace el 837. Ok, Lee. 837. El predio común no puede ser hipotecado, sino con el consentimiento de todos los propietarios. Sin embargo, pueden hipotecarse los derechos que el condominio tenga Que en el predio común. Condómino tenga en el predio común. ¿Qué significa eso? ¿A qué figuras se están refiriendo? A los apartamentos. como a la copropiedad. Eso, a la copropiedad. Ahí dice, el predio común no puede ser hipotecado sino con el consentimiento de todos los propietarios. Si son varios, estamos hablando de una copropiedad. Bueno, entonces ahí están solo los bienes inmuebles que pueden ser enajenados. ¿Y quién puede hipotecar? El que puede, el que tiene la capacidad de poder enajenar. Aquí está quienes pueden, más claro, quienes pueden hipotecar. Bueno, pues solo el que puede enajenar, o sea, enajenar es vender, transmitir y todo. Quien sea el dueño de los bienes grabados, ¿verdad? Y que, que tenga por un mandato y no ningún gestor. Ya leímos el 835 y en el 836, pues la nulidad de la prohibición de enajenar. El dueño de los bienes grabados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquier estipulación en contrario, salvo lo que se establezca en contratos que se refieran a créditos bancarios. O sea,
que el hecho de que alguien tenga una hipoteca sobre su bien, él puede hipotecarlo. El que tenga el derecho puede hipotecar. Entonces, o sea, a manera de una subhipoteca también, que lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Qué bienes no se pueden hipotecar? Leamos el artículo 838. ¿Qué no se puede hipotecar? Ya dijimos que sí se puede, todo lo que se pueda enajenar, los bienes inmuebles que se puedan, pero ¿qué no puede hipotecarse? Y lo subraya. Bienes que no pueden hipotecarse. 1. El inmueble destinado a patrimonio de familia. ¿Qué es eso? Cuando se Eso ya lo vieron en Derecho Civil 1. ¿Herencias, no? No, cuando se constituye un patrimonio para proteger los bienes de la familia LIC, que no puede pasar de 100,000 quetzales. Exactamente. O sea que eso, el bien es exclusivamente para la protección de la familia. Entonces, ese bien no se puede hipotecar. Siguiente. 2. Los bienes adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el causante haya puesto dicha condición, pero esta no podrá exceder del término de 5 años. Para los menores de edad, dicho término se cuenta desde que cumplan la mayoría de edad. O sea, que los bienes adquiridos no se pueden hipotecar por herencia, legado o donación cuando el que da la herencia lo pone pone como condición que no se hipotequen. Pero ese término solo no puede exceder de 5 años, ¿verdad? Eso ahí está muy claro. Y el término se cuenta para los menores de edad desde que se cumpla con la mayoría de edad. Esos son los 5 años. ¿Ok? ¿Qué otros no se pueden hipotecar? Los bienes del Estado tampoco. En el artículo 748, el uso, la habitación, no se pueden arrendar ni enajenar, porque estos derechos, según el artículo, son derechos inalienables. O sea que no pueden enajenarse, gravarse, y si no se pueden gravar, no se pueden hipotecar. Y las servidumbres, que por ser un derecho accesorio, no pueden enajenarse en forma independiente del inmueble a cuyo favor están constituidas. O sea que yo obtengo una servidumbre legal de paso y yo quiero hipotecar solo la servidumbre. No. La hipoteca recae sobre todo el bien, que es ello, pues vamos a ver a dónde se extiende, pero posteriormente. Todos, como todo sujeto, tanto el deudor como el acreedor van a tener derechos, pero también van a tener obligaciones. Y el acreedor hipotecario, o sea, el que brinda, el que da, no el que graba, sino que el que brinda esa prestación, esa obligación dineraria, tiene en el 824 dice que tiene derecho a promover la venta judicial del bien grabado. O sea, no se puede quedar con ella si no se paga, sino que promueve la venta judicial del bien grabado. En el 845 establece que puede exigir que se mejore la garantía. Puede ser que el bien pierda valor y entonces puede exigir que mejore, que se debe por parte del deudor que mejore la garantía. En el 852
se refiere, leamos el 852. Subhipoteca. El crédito garantizado con hipoteca puede subhipotecarse en todo o en parte, llenándose las formalidades aplicables establecidas para la constitución de la hipoteca. O sea que se refiere a hipotecar el propio derecho de hipoteca. O sea que se puede, esa subhipoteca es la constituida sobre bienes o derechos reales que ya están hipotecados y a favor de distinto acreedor o por una obligación diferente. O sea que se puede volver a hipotecar, pero como la publicidad registral, y de ahí está anotada ya la hipoteca, pues todo eso hace que se conozca la hipoteca, pero se puede... Compañera, su micrófono, perdónenle que está muy fuerte la voz. ¿Quién será? Ya estuvo. Y en el 849, hipotecario, el acreedor hipotecario, leamos el 849. Derecho de tanteo en el remate. Después de los comuneros... Fíjense, compañeros, ahí dice, derecho de tanteo en el remate. Después de los comuneros, o sea que se está refiriendo cuando hay copropiedad. Después de los comuneros, siga. Los acreedores hipotecarios. Hasta el segundo van los acreedores hipotecarios, por su orden. Sigan. Tendrán derecho preferente durante el remate a que la finca se le adjudique por la mejor postura que se hiciere. Pero los comuneros siguen teniendo ese derecho. Todavía en el último, ya en lo último, tienen ese derecho. Si ellos no ejercen ese derecho, van los acreedores hipotecarios por su orden, ¿verdad? O sea que van de segundo, pero los primeros los comuneros. Las obligaciones del deudor hipotecario, pues deben de cumplir con la obligación principal de acuerdo al tiempo, modo y lugar convenidos. ¿Cuál es la obligación principal? Pago. Y al pago de todos los intereses pactados. Todo tiene que, de acuerdo al tiempo, modo y lugar que se combinó en la constitución de la escritura pública. Tiene la obligación de mejorar la garantía hasta hacerla suficiente de manera que responda de la obligación si ésta ha disminuido de valor y la misma ya no cubre el crédito en el término que fije el juez. Hacer el pago con intervención judicial en la subhipoteca y hacer el pago si no la acepta el acreedor, se puede hacer el pago por consignación al tribunal vía de los incidentes si el acreedor no se rehusara a recibir el pago. Y eso se puede dar, ¿verdad? Con tal de que no se cumpla con el tiempo, él puede hacerlo el pago por consignación al tribunal. ¿Qué derechos va a tener el deudor hipotecario? Pues enajenar, o sea, transmitir, vender o hipotecar el bien grabado. O sea, que crear una subhipoteca. Así como también tiene que aumentar la garantía, también la puede reducir vendiendo. Compañera, el micrófono. Eso es seña que no estamos ahí poniendo atención. Y por último, hacer el pago de la obligación por consignación. Si
acreedor se rehusara al mismo. Ahora, ¿cuál es el contenido de la hipoteca y hasta dónde se extiende? En relación a la obligación, el derecho del acreedor hipotecario le da nada más el derecho a promover la venta judicial. O sea que no es que ya se quede con el bien. Es nulo el pacto de adjudicación en pago. O sea que si no pagas, aquí firmame que me tenés que dar el bien. No, es nulo el pacto de adjudicación en pago que se estipule al constituirse la hipoteca. Aunque lo hayan puesto, es nulo ese pacto. Y con relación a la cosa hipotecada, aquí es importante que los frutos es lo único que no quedan incluidos en la hipoteca. Los bienes de una finca sobre los cuales puede constituirse prenda agraria no quedarán incluidos en la hipoteca, o sea, porque esos son bienes muebles, salvo que estuvieran libres de gravamen al ejecutarse el cumplimiento de la obligación. ¿Hacia dónde se extiende la hipoteca? Leamos el artículo 830, ya vamos a terminar. Extensión de la hipoteca. La hipoteca se extiende, primero, a las accesiones naturales y mejoras. ¿Qué quiere decir eso? Les pregunto todo eso porque eso ya lo vieron. Es la parte que se agrega naturalmente a un terreno. Exacto, como por ejemplo, el aluvión, la Pulsión. abulsión, todo eso, ¿verdad? Vale. Sigan dos. A los nuevos edificios que el propietario construya y a los nuevos pisos que levante sobre los edificios hipotecados. O sea que si sobre el bien hipotecado se levanta nuevo edificio o nuevos pisos, entonces también hacia esos se extiende la hipoteca. 3. Tercero, a los derechos del deudor en los excesos de la superficie del inmueble. Que haya en las nuevas medidas y todo, haya un exceso de la superficie que no se tomó en cuenta y ahora ya está ahí con el bien, hasta ahí también se extiende la hipoteca. Siguiente. Y cuarto, a las indemnizaciones que se refieran a los bienes hipotecados, concedidas o debidas al propietario por seguros, expropiación forzosa o daños y perjuicios. ¿Verdad? Todas esas indemnizaciones y todo, también se extiende la hipoteca. Y 5. A las servidumbres y demás derechos reales a favor del inmueble. A favor, o sea que se le otorgó una servidumbre y todo, u otros derechos reales, también se extiende la hipoteca. Ese artículo es muy importante y hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Ahora, ¿cómo se extingue la hipoteca? Pues lo principal, pues es por el pago. O sea que si se cumple con la prestación, aunque sea un tercero el que haga el pago, se toma en cuenta. Y aún consintiéndolo o ignorándolo el deudor. Y el artículo 1380 nos establece sobre eso, que aunque el pago lo haga un tercero, este es válido, aunque el otro no haya consentido como tal. Igual, pues por compensación, todo eso es importante. ¿Cómo se extingue la hipoteca? Por pago, por compensación. Y la compensación es cuando dos personas se reúnen
en la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su derecho propio. Uno le da y el otro recibe. Son acreedores y deudores al mismo tiempo. Por novación, pues sí, uno ríe y el otro llora cuando las partes deciden extinguir una obligación preexistente mediante la creación de una nueva. Yo te doy una nueva oportunidad que se configura con un segundo acuerdo de voluntades que modifica sustancialmente la obligación primitiva. Pues uno va a llorar y el otro va a reír. Pues una novación es un nuevo acuerdo de voluntades. Por la remisión, pues es la obligación que se va a extinguir por el perdón. Alguien que le perdona, el acreedor perdona al deudor, ya con ello lo libera del débito. Y esto está en el 1489, y la remisión de la deuda hecha por el acreedor y aceptada por el deudor va a extinguir la obligación. El perdón de la deuda hecha al deudor, aunque no sea aceptada por este, va a extinguir la obligación de los fiadores y cualquiera de otras garantías. O sea que si no lo acepta, pero extingue la obligación de los fiadores y cualquier otra garantía. Y por último, la confusión es la reunión de una misma persona en la calidad de acreedor y deudor. Esta va a extinguir la obligación, pues él mismo se paga. Y por prescripción, pues en el artículo 86 está que la obligación garantizada con hipoteca prescribirá a los 10 años contados desde el vencimiento de la obligación o de la fecha en que se tuviere como vencido en virtud de lo estipulado. Pues esto es, bueno, los bancos no creo que nunca vayan a cobrar. La hipoteca va a prescribir a los 10 años en la cual el acreedor no haya hecho o ejercido su derecho del cobro. Y son 10 años a partir del día en que se venció la obligación, o como que se tuviera ese día como vencido. Una situación muy, 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 muy rara, pero que no se va con los bancos, pero sí se puede dar a otro nivel, en donde es otro el acreedor hipotecario y el deudor hipotecario ahí. Y cómo se va a pagar la hipoteca en el momento que se promueva la venta judicial. En el 850, de conformidad con ese, se promueve la venta judicial de los bienes, y de esos se van a pagar, los gastos de rigurosa conservación que haya autorizado el juez, la deuda por contribuciones de la finca o fincas, objeto de la ejecución correspondiente a los últimos 5 años, la deuda por seguros vigentes de la finca, los gastos del procedimiento ejecutivo, en los cuales van a estar comprendidos los honorarios del abogado, procurador, depositario o interventor, y todos aquellos expertos que van a estar regulados en la ley. Y los acreedores hipotecarios, subhipotecarios o prendarios, conforme al lugar y preferencia legal de sus títulos. Entonces, pues ahí les dejo la consumación del juicio ejecutorio en la vía de apremio de la venta, al promover la venta judicial, y eso es todo por el momento.
La otra, el otro derecho real de garantía, pues es la garantía mobiliaria, y para eso tengo entendido de que se les va a dejar o ya se les dejó una actividad en la cual tienen que leer la ley de garantías mobiliarias. Sí, Bueno, nos dejaron leer la ley de garantías mobiliarias. de garantías mobiliarias, ¿verdad? Entonces, ahí El 3 de estamos. octubre tenemos una comprensión de lectura. Ok, sí. Bueno, ¿alguna duda? Sí, Erika. Licenciado, o sea que ese tema ya no lo van a desarrollar ustedes como clase, sino lo que nosotros No, eso es logramos una entender comprobación. en Es la una ley. comprobación de lectura Ah, que tiene una ponderación, por lo tal no le voy a dar no le vamos a dar la clase. sí, es que lo que pasa es que yo sí la comencé a leer, pero bueno, ahorita me quedó un poquito claro en el sentido de la hipoteca y cuáles eran los bienes, pero sí estaba como que ¿cómo? Se me cruza mucho, o sea, no le entendía, la verdad es que no le entendía al 100, pero es la primera lectura que le doy, entonces espero que ¿Cuál? sí me dé La, tiempo. la, A la las ley de garantías, garantías, sí. ajá, a la ley de Acuérdense que garantías ahí inmobiliarias. ya no estamos hablando de bienes inmuebles, sino de bienes muebles. De bienes muebles, ajá, eso sí, eso no lo había tenido claro, hasta ahorita me quedó claro, entonces, pues sí me han surgido muchas dudas, ¿verdad? Pero bueno, está bien, entonces ya entendí que tengo que volver a leerla. Gracias, Sí, hay que leerla despacito. Gracias. ¿Algo más? Son las 20:07, una hora a cabal, le dimos la clase. Si no, pues muchas gracias, nos vemos ahí. Perdone una molestia, a mí me gustaría poder hablar con usted, pero no sé cómo le podríamos hacer. Pero ¿para qué necesita? Es una duda, pero es personal. Ay, Dios. Pero ahorita no sé cómo. Que se salgan los compañeros. Nos Feliz noche. desconectamos todos y ella se puede quedar con usted, Lee. Gracias, Lee. Son 2 minutos los que le voy a robar. Buenas noches. Feliz Bueno, noche, doctor, perdón. buenas noches a todos. Gracias, licenciado, por todo. Feliz noche. Vaya, Dixon. Lee. Buenas noches. Feliz noche, licenciado, gracias. Buenas noches. Ya veo, ahora no salen todos.